Existe una técnica en la silvicultura, o sea, en todo este tema del control de incendios forestales, que se conoce como la quema prescrita. La idea básica es que, cuando te enfrentas a un entorno que está literal al borde de un incendio masivo e incontrolable, pues no retrocedes. Claro, haces exactamente lo opuesto. Exacto, inicias un fuego pequeño. Un fuego sumamente controlado de manera totalmente deliberada. Y el objetivo de esto es consumir el oxígeno y el combustible de esa zona específica para, digamos, privar al fuego mayor de los recursos que necesita para avanzar. Es contraintuitivo y, bueno, extremadamente peligroso. Peligrosísimo. Sí, porque si calculas mal la dirección del viento, aunque sea por 1 milímetro, tú mismo te conviertes en el causante de la catástrofe que intentabas evitar. Es un enfoque fascinante, la verdad. Fíjate que subvierte por completo la respuesta humana fundamental ante el peligro, que bueno, normalmente es la evasión, salir corriendo. Totalmente. Y requiere una frialdad táctica que muy pocos poseen. O sea, requiere aislar el problema y enfrentarlo en un terreno donde crees, o al menos asumes, tener el control absoluto de las variables. Exactamente. Y esa es precisamente la lente a través de la cual necesitamos examinar nuestro material de hoy. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos de lleno en las entrañas de la transcripción de un video sumamente dramático, el avance del capítulo 59 de la saga de los Albora en Telemundo. Así es, una inmersión total. Sí, y no vamos a detenernos en los detalles superficiales que ya son de dominio público. La misión de nuestro análisis hoy es desarticular la maquinaria psicológica detrás de las decisiones de estos personajes. No es solo un drama televisivo. Para nada. Es un estudio de caso exhaustivo sobre dinámicas de poder, lealtades fracturadas y sobre todo cómo la verdad muta cuando se le somete a niveles de presión casi insoportables. Porque en este relato, el protagonista decide literalmente ejecutar su propia quema prescrita. Y es una metáfora perfecta, porque Shihan opta por una estrategia de confrontación directa y confinada. A ver, al entrar deliberadamente a la prisión para compartir celda con Halis y Esmel, él está eliminando todo el ruido exterior. Cierra las puertas del problema. Exacto. El asesinato de su hermano Boran ha generado demasiadas narrativas cruzadas, demasiada interferencia. Al encerrarse con sus principales sospechosos, Shihan crea un ecosistema cerrado donde la única moneda de cambio que tiene valor real es la información. Ajá. Pero claro, hay un riesgo inherente en esto. Al encerrar a tus enemigos contigo, irremediablemente también te conviertes en su prisionero. Es que es como, imagínate la escena, es como encerrarse en una jaula con dos leones hambrientos, nada más para ver cuál de los dos muerde primero. El nivel de riesgo es altísimo. Analicemos la mecánica de ese encierro. Shihan no entra haciendo preguntas amables o dando opciones múltiples. Entra a desestabilizar por completo. Muestra los colmillos desde el minuto 1. Sí, y su táctica produce resultados casi inmediatos. Vemos cómo Halis se quiebra y confiesa ese, digamos, desliz en el bar. Revela que estando borracho se le escapó mencionar que Boran estaba escondido en Canadá, allá en Toronto. Un error fatal. Fatal. Y además, suelta la bomba de que Esmel y Nadim estaban ahí, escuchando cada palabra. Obviamente, la reacción de Esmel es una negación colérica, rebotando la acusación directamente hacia Halis, llamándolo el autor intelectual. Pero lo verdaderamente fascinante aquí no es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. Exacto, cómo reaccionan bajo esa amenaza inminente de Shihan. Aunque aquí yo discreparía ligeramente en un punto. No es solo la amenaza inminente lo que los quiebra, sino la incertidumbre del castigo. Shihan delega la destrucción. ¿Cómo así? O sea, al decirles implícitamente, miren, si no me dicen la verdad, ambos morirán aquí, está aplicando un concepto clásico de la teoría de juegos, el dilema del prisionero, pero llevado al extremo físico y violento. Los obliga a despedazarse mutuamente por supervivencia. Wow, claro. Sin embargo, este es un sistema profundamente inestable. Como bien deduce después el personaje de Hassan en el hospital, este no fue un encarcelamiento fortuito por andar destruyendo un almacén. No fue un arranque de ira. Para nada. Fue una maniobra táctica súper calculada. Pero al aislarse, Shihan deja su flanco más importante completamente expuesto. Y ese flanco es su control sobre el mundo exterior. Y el mundo exterior, bueno, no se detiene a esperarlo. La naturaleza, especialmente en estas estructuras de poder de clanes familiares, aborrece el vacío. Mientras la violencia física se contiene en un espacio de
qué sé yo, 3 por 3 metros en la cárcel. En una celda enana. Sí, la batalla se traslada inmediatamente a las puertas de la mansión. Y digo literalmente a las puertas. Pasamos de una olla de presión física y claustrofóbica a una guerra fría eminentemente matriarcal, por el control absoluto de la narrativa de los Alborada. Es un desplazamiento total del campo de batalla. Chihan opera desde la contención física, pero afuera, las figuras de Sadakat y Alia operan en el terreno de la arquitectura simbólica y social. Sadakat, asumiendo su rol como la matriarca tradicional, intenta usar todo el peso burocrático y cultural para impedir que Alia visite a Chihan. Le quiere cortar el acceso. Totalmente. Para Sadakat, mantener el monopolio sobre quién tiene acceso al líder es, en esencia, mantener el monopolio sobre el poder mismo. Es la guardiana de la puerta. Pero Alia no juega bajo esas reglas tradicionales. Y hay un detalle en el material que ilustra esto de una manera brillante y, la verdad, muy visual. Hablo del momento en que descubrimos que Alia quemó los portones de la mansión. ¡Qué escena tan potente! ¡Increíble! Y la razón es porque Muzafer los había reemplazado con madera en lugar de hierro. Y ella simplemente responde que, si hubieran sido de hierro, los habría derribado igual con un vehículo. Es que no se trata de un acto de vandalismo aleatorio. No, es una declaración de principios. Es decir, yo no pido permiso para entrar a mi propia historia. Exacto. Es la destrucción literal de la autoridad arquitectónica. Sadakat cree que puede controlar la lealtad controlando las fronteras físicas de la familia. Al reducir las puertas a cenizas, Alia le demuestra que su agencia, motivada principalmente por la protección de su hijo Denis, trasciende cualquier barrera que Sadakat intenta imponerle. Y luego está el detalle del dibujo, ¿no? Sí, cuando Alia se adelanta y le entrega ese dibujo infantil a Chihan a la cárcel. Eso no es solo un momento sentimental de madre a esposo legal, es un recordatorio táctico del porqué de toda esta guerra. Alia consolida su alianza con Chihan basándose en el futuro, en ese niño, mientras que Sadakat intenta consolidar su poder basándose en el luto y el pasado. Y eso nos lleva a plantear una interrogante fundamental sobre Sadakat, para quienes nos escuchan y analizan a estos personajes a fondo. Cuando la vemos irrumpir en el hospital para atacar a Fikrille, la madre de Alia, acusándola de ser la verdadera responsable de que Hali supiera el paradero de Boran por culpa de una simple fotografía. Una escena súper tensa. Muy tensa. Uno se pregunta qué estamos presenciando realmente. Así prevista es fácil catalogarlo como el arrebato de una madre que está consumida por el luto, que busca culpables. Pero desde un punto de vista estratégico, no parece que Sadakat está instrumentalizando ese dolor desgarrador. Definitivamente. Utiliza el luto como un escudo impenetrable, una justificación validada por su entorno para purgar sistemáticamente a cualquiera que amenace su influencia. Y expulsar a Alia de paso. Esa es la lectura central de su personaje, a mi parecer. Más que simple dolor, lo que observamos en Sadakat es una reestructuración agresiva de capital político. Psicológicamente, ella opera bajo un mecanismo de proyección masiva. Ajá, buscando chivos expiatorios. Exacto. Al culpar constantemente a factores externos, ya sea a Esmail, a Alia o a Fikrille, Sadakat logra dos cosas clave. Primero, evita cualquier tipo de introspección sobre los fallos de su propia gestión matriarcal. Ella es intocable en su mente. Claro, el error siempre es del otro. Y segundo, y quizás más importante, aglutina a la familia que queda bajo la narrativa de que están bajo asedio constante. Es una estrategia política clásica. Inventar o exagerar un enemigo externo para mantener la cohesión y la obediencia interna. Ella se erige a sí misma como la única jueza, jurado y barrera entre su familia y el caos total. Pero la ironía enorme aquí es que el verdadero caos no está atacando desde afuera esos portones, que Alia quemó. El caos está germinando desde las entrañas de la misma casa. Desde los cimientos. Sí, mientras las figuras de autoridad como Chihan y Sadakat se obsesionan con controlar el panorama general, las fronteras, los cimientos estructurales de la familia, comienzan a ceder por secretos muchísimo más íntimos. Y aquí entramos en el terreno de la biología, convertida en moneda de cambio, en verdaderas bombas de tiempo. Las crisis de sucesión siempre son los catalizadores más violentos en estas estructuras de poder hereditarias. La biología deja de ser un evento natural y hermoso para convertirse en un problema de Estado.
Hablemos del caso de Miene, el primer embarazo secreto. Empieza a mostrar los síntomas clásicos, ¿no? Mareos, vómitos. Ficril lo detecta rápidamente con buen ojo clínico. Y Nare se da cuenta, con un terror absoluto en la cara, de la implicación lógica. El hijo solo puede ser de Chihán. Y la reacción de Sadakat ante esto es para enmarcarla en un manual de crueldad corporativa. Es gélida. Establece unas condiciones que cosifican por completo a la persona. Básicamente le dice a Miene, mira, si es niña, te vas al exilio. Si es niño, bueno, se le proporcionará una casa, pero yo misma le buscaré a Chihán una esposa adecuada de todas formas. Es un recordatorio brutal de que en este ecosistema, los individuos son valorados exclusivamente por su utilidad demográfica y política. Sadakat actúa aquí como una gestora de riesgos. Un heredero varón no oficial es un riesgo de fragmentación a futuro. Un cabo suelto. Una casita. Pero la madre es descartable. Es la mercantilización absoluta de la maternidad solo para preservar el monopolio de la sangre de los Albora. ¿Y si la situación de Miene se maneja ahí, en las sombras de la mansión? La de Serrín, el segundo embarazo, explota a plena luz del día, frente a todos. Es un espectáculo público de humillación terrible. Devastador. Nadim la arrastra físicamente por la calle, exponiendo a gritos su supuesto embarazo con Kaya fuera del matrimonio. Y justo antes de que el linchamiento social se consume por completo, Demir interviene, declarando a todo pulmón que el hijo es suyo. El supuesto caballero de brillante armadura. Claro, en un primer vistazo superficial, uno diría, wow, qué rescate tan heroico. Salva la reputación de la mujer asumiendo una responsabilidad monumental frente al pueblo. Pero, a ver, considerando el nivel de ajedrez maquiavélico al que todos juegan en esta historia, nosotros tenemos que cuestionar esa aparente nobleza. Totalmente. Especialmente cuando vemos la reacción de Kaya más tarde. Lo vemos destrozando una pared a puñetazos, lleno de rabia, mientras le confiesa a su hermana Nare que el hijo podría ser suyo. Esto le da un giro completo a la acción de Demir. Es vital cuestionar esa narrativa del Salvador. Fíjate que lo que Demir hace en esa plaza no es un acto de altruismo, es una maniobra pura y dura de expropiación. Al adjudicarse la paternidad a gritos, Demir no solo salva a Serrín de la ira pública, sino que castra políticamente a Kaya. Le corta las alas de un plumazo. Le roba su posible descendencia y encima de todo lo encadena a una deuda de gratitud y de culpa de la que Kaya jamás podrá liberarse. Esa pared que Kaya destroza a golpes es, digamos, la manifestación física de su impotencia absoluta. Claro. Sabe que le han robado el futuro frente a sus propios ojos. Y no puede decir ni una sola palabra sin destruir la vida de la mujer que está en el centro de todo este conflicto. Es la neutralización perfecta de un rival utilizando la moralidad pública como tu arma principal. Los individuos no nacidos ya están siendo movilizados como infantería en este tablero antes de siquiera dar su primer respiro. Se adueñan del capital genético para someter al oponente. Es brillante y aterrador a la vez. Y claro, toda esta podredumbre interna, esta erosión de las alianzas en la familia, inevitablemente tiene que sangrar hacia afuera. Afecta el mundo de los negocios y la reputación pública del clan Albora. Inevitablemente. Y eso se manifiesta de forma súper clara en la rebelión del pueblo, la crisis ganadera. Kaya intenta ejercer su autoridad en el pueblo, llenar los zapatos que dejó Chihán, pero se topa con un muro de insubordinación que hubiera sido impensable hace unos meses. ¿Huele la debilidad? Sí, la población está siendo instigada por Esmel y Demir desde las sombras. El nivel de audacia llega al punto en que un aldeano confronta abiertamente a Kaya y acusa a Chihán de estar en prisión por puro diseño. O sea, por negocios. Exacto. El hombre le grita que Chihán solo está ahí para eliminar a Esmel por motivos de mercado, dado que Sahin, el hijo de Esmel, estaba ofreciendo mejores condiciones. Kaya pierde los estribos, casi se va a los golpes y tiene que ser inmovilizado por Muzafer para evitar una desgracia mayor frente a toda esa gente. Lo que estamos analizando aquí, para quienes nos siguen en este análisis a fondo, es la anatomía de una guerra asimétrica perfecta. Esmel y Demir saben que operan con una desventaja abismal en términos de fuerza bruta o de recursos directos contra la casa Albora. ¿No pueden ir a un choque frontal? Exactamente. No ganarían. Entonces, ¿qué hacen? Recurren a tácticas de guerrilla comunicacional. Son estrategas brillantes de relaciones públicas. No atacan la fortaleza financiera directamente.
atacan la legitimidad moral del monopolio de los Albora. Y funciona de maravilla. Claro, al sembrar esa duda razonable, esta idea de que Chihan no busca justicia por su hermano, sino simplemente eliminar a la competencia de mercado, logran convertir a la propia población en su milicia privada. Es infinitamente más barato y efectivo destruir la reputación de un líder que enfrentarlo a balazos en una batalla campal. Han democratizado la guerra contra los Albora. Y bueno, mientras el imperio financiero pierde terreno frente a la opinión pública, la otra gran alianza estratégica, me refiero al matrimonio, también muestra fisuras graves bajo el peso del escrutinio. Esa es otra olla de presión. Sí, hablamos de la confrontación paralela en el hospital entre Fikrilla y Alia. Fikrilla actúa como un espejo implacable que Alia simplemente se niega a mirar. La acusa frontalmente, le dice que sabe que está enamorada de Chihan. Y Alia reacciona a la defensiva, obvio. De inmediato, en un mecanismo de defensa súper claro, se refugia en la semántica del contrato matrimonial, insiste en que estar juntos sentimentalmente sería traicionar la memoria de Borán y revela que el acuerdo de papel era única y exclusivamente un escudo legal para proteger a Denis. ¿Sabes que hay un concepto en la ingeniería estructural que se llama tensión de carga compartida? Ocurre cuando dos elementos soportan un gran peso que, si llegas a alterar la distancia o la posición de cualquiera de los dos pilares, haces que toda la estructura colapse. ¡Qué buena analogía! Pues la lealtad y el recuerdo de Borán es esa carga muerta. Alila y Chihan están en una posición arquitectónica emocional donde su cercanía está estrictamente definida por el deber. O sea, si intentan modificar ese espacio, si permiten que la funcionalidad de este matrimonio por protección se transforme en un vínculo real. Se cae todo el puente. Exacto, destruyen el mito fundacional que los unió en primer lugar, que es el luto por Borán. Es una parálisis estratégica dictada totalmente por los fantasmas del pasado. Y todo este peso estructural tremendo, me refiero a las maniobras de Sadakat, a las extorsiones demográficas con los embarazos, a la campaña de desprestigio en el pueblo, y esta parálisis emocional que mencionas necesita una vía de escape, porque va a reventar. La presión tiene que salir por algún lado. Exactamente. Todas estas líneas de tensión se retroalimentan hasta llevarnos en un giro brutal al punto donde comenzó nuestra exploración de hoy. Regresamos a la celda. Al momento en que las tácticas de contención y la famosa quema prescrita de Chihan pierdan el control, y el oxígeno simplemente se acaba. El clímax, la sangre en las duchas de la prisión. Aquí es donde la teoría del aislamiento clínico de Chihan choca de frente y se pone a prueba contra la caótica realidad de la naturaleza humana y la traición. La secuencia es un despliegue de vulnerabilidad absoluta. Los hombres, la escolta de Chihan, son encerrados y apartados estratégicamente. Un aislamiento quirúrgico. Y un sicario armado con un cuchillo irrumpe y se abalanza sobre Chihan en este entorno donde literalmente resbalas. No hay margen de maniobra. Una trampa mortal. Sí. Chihan apenas logra detener la mano del agresor y empieza un forcejeo visceral. Y en este preciso instante ocurre para mí la fisura narrativa más importante y sorprendente de todo este material. El movimiento de Esmel. Sí, Esmel. El mismo hombre que está orquestando la revuelta popular, el hombre al que Sadakat culpa obsesivamente de todos sus males, el supuesto enemigo y cerebro detrás del asesinato original, este mismo hombre se lanza a la línea de fuego para proteger a Chihan y recibe la puñalada en el brazo. Es un giro alucinante. Y es crucial contrastar esa acción impulsiva y explosiva de Esmel con el silencio sepulcral del otro actor en la sala, Halis. Exacto. Mientras la sangre corre por el suelo húmedo y Esmel arriesga su integridad física interviniendo en la pelea, Halis se queda como una estatua. Solo observa el intento de asesinato con una frialdad absoluta. Ni parpadea. Nada. Finalmente los guardias entran, el atacante no suelta el arma y le disparan. Pero antes de expirar, en sus últimos momentos de vida, Chihan, desesperado por rentabilizar todo este caos, lo agarra y le exige saber quién emitió la orden. ¿Quién lo contrató? El momento de la verdad. Y la respuesta del sicario moribundo, en un último suspiro, es un solo nombre. Fue Halis. ¡Wow! Es que este instante desmonta por completo toda la arquitectura de certezas sobre la que los personajes y hasta nosotros mismos habíamos estado operando.
Hablamos al principio del sesgo de confirmación y la proyección que tenía Sadakat. Que estaba segurísima. Segurísima. Ella estaba tan arraigada en su creencia absoluta de que Esmael era el culpable y el antagonista principal que canalizó toda la paranoia y energía defensiva de la familia en esa única dirección. Y ese sesgo creó un inmenso punto ciego operativo. Vieron hacia el lado equivocado. Exacto. Al enfocar todos sus recursos en el enemigo más ruidoso y desafiante, dejaron que el enemigo más silencioso y cercano, me refiero a Halis, el que supuestamente era solo el eslabón débil, el borrachín errático, dejaran que él orquestara el golpe letal desde adentro. Es la tremenda ironía poética de toda esta estrategia. A ver, Chihan entró a la cárcel dispuesto a exprimir la verdad a golpes, preparado para extraer respuestas a través de la coacción y el desgaste psicológico. Y sin embargo, la respuesta final no llega como fruto de un interrogatorio magistral, no. Para nada. La verdad llega por accidente, entregada en el último aliento por el fracaso letal de un asesino a sueldo. Revela lo inútil que puede llegar a ser toda esta planificación de ajedrez cuando te enfrentas al factor puramente impredecible del caos. Y subraya el gran peligro de convertir la información y la culpa exclusivamente en armas políticas. Cuando pasas tanto tiempo utilizando acusaciones para manipular a los demás, como hace esta familia, pierdes la capacidad de reconocer la verdadera amenaza. Totalmente ciegos. Y fíjate, la familia Albora está tan acostumbrada a las mentiras tácticas que la honestidad brutal de un moribundo resulta casi alienígena. Y por otro lado, Esmael, ahí sangrando, demuestra que las dinámicas de poder pueden generar alianzas espontáneas de supervivencia que desafían absolutamente toda la lógica previa que teníamos de él. Bueno, hemos atravesado hoy una maraña de tácticas extremas y secretos oscuros. Comenzamos con la idea de esta quema prescrita, ¿no? De usar el fuego para combatir el fuego entrando a esa celda de alta presión. Así es. Hemos examinado cómo el control físico de un espacio no equivale para nada al control de la lealtad, y lo vimos a través de los portones quemados por Alia. También desmenuzamos la sombría mercantilización de la biología humana. Las bombas de tiempo colaterales. Sí, donde vimos que los embarazos de Miene y Serrín no son celebrados como vida nueva, sino que son munición política para expropiar rivales y cimentar dinastías. Y por supuesto, observamos cómo las campañas de desinformación de Esmael y de Mir pueden poner en jaque al imperio más poderoso utilizando simplemente la duda en el pueblo. Y si lo piensas bien, todas estas son manifestaciones de un mismo fenómeno central. Me refiero al costo humano insostenible de mantener una dinastía a base de represión, presiones matriarcales y secretos. Todo tiene un límite. Toda esta estructura demanda una cantidad extenuante de energía para no desmoronarse. Y ahora, bueno, la estructura ha cedido. La fachada se ha roto por completo. Esa verdad tan buscada está flotando en el aire húmedo de las duchas de una prisión, manchada de sangre. Se revela que el supuesto aliado observaba en silencio esperando la muerte de Jihan, y el presunto enemigo se interpuso ante el cuchillo. Las alianzas cambian en un segundo. En un segundo. Y con las cartas finalmente sobre la mesa de la manera más cruda posible, nos despedimos con un pensamiento provocador, una gran duda moral para quienes nos escuchan y analizan esto con nosotros. A ver. Ahora que sabemos la verdad, si Jihan, en ese instante de revelación, de traición y de adrenalina pura, decide cobrarse la venganza contra Halis dentro de esas paredes, ¿estará ejecutando un acto de verdadera justicia para limpiar el nombre de su hermano Borán o cruzará una línea irreversible, convirtiéndose él mismo en el mismo tipo de monstruo manipulador que contrata sicarios en las sombras? Esa es la gran pregunta. Sí, a menudo nos preguntamos, ¿es la venganza de sangre una forma retorcida de amor familiar o la destrucción definitiva de su propia humanidad? Es una perspectiva fascinante para cuestionar hasta dónde se puede manipular el caos antes de ser consumido por él. Queda abierto para la reflexión.